Otra cosa que quiero resaltar de este referencial que me parece muy importante es la carta que está en la casa 13, la casa del corazón. Esta es la casa más importante del referencial y aquí tenemos a la estrella, la carta número 17. La carta que está en el corazón representa una problemática, una paradoja, un conflicto interior, algo que se presenta como algo que a la vez es un recurso pero a la vez es un desafío. Y de la problemática que nos habla la estrella se conoce como la problemática de la verdad. Vemos aquí una persona desnuda, estamos hablando de la verdad desnuda, donde no hay nada que ocultar. Y esa es una gran problemática también en el país y en esta situación también, y que se está expresando y que se viene expresando de muchas maneras, de que aquí la verdad no está oculta, está perdida. Necesitamos encontrar esa verdad desnuda que nos guíe como una estrella, que aflore la verdad, esa verdad que lleva oculta tantos y tantos años, esa verdad que necesitamos escuchar, que necesitamos entender y que necesitamos honrar como país. La estrella nos habla de eso y por otro lado también vemos que este personaje desnudo, esta mujer desnuda, está como depositando las aguas de estas jarras en el río. Se está despojando, está entregando, está abandonando algo, está soltando. Muchas veces se interpreta la estrella como un abandono de los poderes, de soltar el poder. Y también esta carta hace una configuración con la casa 6, con la templanza, que se conoce como la configuración del abandono de los poderes y que resalta la necesidad dentro de esa persona, si es el referencial de una persona o una situación como este paro nacional, que haya un abandono de los poderes, que alguien suelte el poder, que alguien suelte ese lugar en el que se encuentra, que le da poder y finalmente lo suelte. Creo que es evidente quiénes o quién debería abandonar ya finalmente el poder porque ya fue suficiente, pero claramente no quiere ni no va a ser tan fácil. Sin embargo, lo que nos dice el referencial y el tarot de esta visión es que eso es necesario para que se avance y también para que lo pensemos no solo desde el gobierno y el Estado que abandone ese poder que mantiene monopolizado, sino también nosotros, qué es lo que nos negamos a abandonar de nosotros mismos y de las visiones que estamos teniendo sobre esta situación, las perspectivas y cómo nos implicamos con esta situación. Si profundizamos en la estrella, ella también nos está hablando de reconciliar, porque podemos ver que tiene estas dos jarras, el agua es de diferente color en cada uno y que las está soltando, echando al río, se están mezclando y uniendo con el río. De alguna manera es como que primero está restituyendo algo que ella recibió, pero por el otro lado está reconciliando dos polos opuestos. Y la estrella nos habla eso, y además de la verdad, de la honestidad, de la humildad, también tener la capacidad de reconciliar y de perdonar. Nos lleva a que más allá de elegir entre dos bandos, entre dos posiciones, entre dos partidos, entre dos presidentes, entre dos posturas, entre dos políticas, es poder reconciliarlas en algo que esté de acuerdo, ni siquiera de lo que uno dice, lo que otro dice, sino de la gran mayoría dice, lo que el río dice, lo que la tierra dice, tiene en cuenta también a la tierra, a la naturaleza. Es un gran reconciliador, eso es lo que está en el corazón de este referencial y de esta situación. ¿Cómo hacemos para reconciliarnos como país? ¿Cómo carajos? Eso cuesta mucho y ha costado mucho y es muy difícil, más con los grandes daños que se han hecho en este país. Pero la estrella nos recuerda que ese es el lugar del corazón, ese es el lugar de la esperanza y que es posible. Hubo unos intentos con el último acuerdo de paz que lamentablemente se dañó en este gobierno, pero ahí hubo un intento, no fue el mejor intento, había muchas cosas que mejorar, pero necesitamos avanzar hacia la reconciliación. Y aquí en este punto desde la estrella, como yo lo veo y lo siento en este momento, quiero hacer hincapié en que no es solo que la oligarquía, la élite, los políticos, la clase alta, etcétera, etcétera, se disculpen y también acepten que el resto es parte del pueblo y no pueden estar
sometiéndolos, ni abusando de ellos, ni pasando por encima de ellos. Eso es parte de su proceso, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro proceso, y es cómo incluirlos a ellos, cómo integrarlos a ellos, porque esto no se puede volver a convertir en una cuestión de luchar contra un enemigo. Claro que hay una lucha, claro que es válida, claro que hay bandos, ¿sí? Pero la estrella nos propone ir más allá de eso, más allá de esos bandos y más allá del enemigo, a salir de ese juicio al enemigo. Claro que está que quienes hayan cometido delitos tendrán que pagar por ello, pero la estrella nos habla de cómo podemos ver de otra manera al enemigo, ir más allá, integrarlo, incluirlo, para así finalmente salir del conflicto y obtener reconciliación. Este punto es muy importante, y es la paradoja también la estrella. Cómo poder reconciliar, aceptar, integrar, incluir al enemigo, pero sin por ello ser sometido o sentirse como un sometido. Esa es la problemática que nos expresa esta carta. Finalmente, cómo hacer una reconciliación y una paz en nuestros corazones. Y esto es muy difícil, yo sé que lo digo y suena muy bonito, pero es muy difícil. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo entender, incluir, aceptar e integrar a un Uribe. Me cuesta mucho trabajo, pero sé que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ojo, y vuelvo y repito, no es aceptar todo el daño que ha hecho y los delitos que ha cometido, no. Pero sí es desde una posición personal interior poder reconciliarme con eso, porque también hace parte del país, también hace parte del pueblo, y no podemos seguir andando dividiéndonos entre bandos. La estrella lo expresa muy bien, uniendo las aguas de las dos jarras en una sola en el río. Esto es algo que no hemos hecho como sociedad, como país, y que la estrella nos invita, y que nos invita como parte de este proceso que estamos viviendo y que estamos empezando a vivir. Y lo último que quiero resaltar de la estrella es un aspecto muy importante que hace con otra carta, que es la carta de las creencias, de la casa de las creencias, la casa 3, donde tenemos a el Papa. Estas dos cartas, 17 más 5 suman 22, cuando dos cartas suman 22, eso se conoce como un espejo. Un espejo lo que nos dice es que la cualidad que le falta a una carta la tiene la otra carta. Es decir, que aquí hay como una colaboración, una transmisión de energía, en donde lo que le falta a uno lo tiene el otro, lo retroalimenta y se ayudan. En ese sentido, en la carta de las creencias tenemos al Papa, y esta zona de las creencias tiene que ver también con todos los pensamientos, con todas nuestras estructuras mentales, de cómo vemos el país, de cómo vemos esta situación, de cómo nos vemos a nosotros mismos, de cómo nos pensamos, y las creencias que determinan nuestro comportamiento. Aquí tenemos el Papa, y yo de entrada lo que veo aquí también es de la institucionalidad, el gobierno, los dogmas. Y bueno, sabemos que aquí en este paro y en esta situación que estamos viviendo hay una gran crítica hacia la institucionalidad, en la que la gran mayoría de personas ya no confían. Esa institucionalidad no tiene resultados reales, visibles, que cobijen a la gran cantidad de ciudadanos, y en donde simplemente ya no confiamos en la institucionalidad. Entonces esta carta, el Papa, cuando entra en ese lugar de exceso de institucionalidad, donde se vuelve rígido y dogmático, entra en una situación de abuso de poder, de hipocresía, de corrupción, ¿sí? Y pues básicamente esta carta puede expresar fácilmente lo que es un político, lo que es nuestro sistema político y lo que es un político. Un anciano ahí mantenido en el poder, alabado por muchos, de una manera hipócrita, robando y abusando. Y esto es algo que muchos creían en el país que era positivo y que era viable, que haya alguien que tenga ese poder. Afortunadamente cada vez son menos los que creemos eso, y lo que nos damos cuenta que eso no es necesario, y que en cambio eso le hace un gran daño al país. Entonces, esta casa de las creencias no es que sea malo, sino lo que
nos invita a encontrar esas creencias que nos están haciendo daño. Y realmente lo que yo vería aquí es que nos está invitando a dar un cambio de creencias sobre lo que es la política, la institucionalidad y el gobierno. No que creamos diferente sobre lo que ya está, porque lo que ya está, si está podrido, no se trata de hacerlo ver bonito, sino que hay una posibilidad diferente de vivir eso, de vivir la política, de vivir el gobierno, de vivir el poder. Y el Papa, en su aspecto de luz, en su aspecto positivo, ya deja de ser como un dogmático, un hipócrita, un corrupto, alguien que abusa de su poder y que quiere estar por encima de otros y cada vez tener más poder, y se vuelve en un sentido positivo, es en un maestro, en un guía, en alguien que acompaña y que es un puente. Pontífice viene de puente, es un puente entre algo más grande y las personas que está acompañando. Realmente es alguien que es un puente hacia un nuevo ideal, que nos ayuda a ir más allá, a llegar a un nuevo lugar, pero él es el puente, no es el ideal. Entonces el Papa lo que nos invita es a encontrar ese nuevo ideal que nos guíe y encontrar esos puentes que nos lleven a él. Es algo que está en sí en la base y en el ambiente del paro. ¿Sí? Se ve como una nueva Colombia, una nueva vida, un nuevo gobierno, una nueva posibilidad de sociedad. Todavía no está claro, se está formando, pero el Papa invita a eso. Necesitamos ese ideal que nos permita cambiar las creencias y desde ahí accionar y comportarnos de manera diferente. Entonces, ¿qué pasa en este aspecto, en este espejo que les decía entre la estrella y el Papa? Voy a explicar primero el espejo entre las dos cartas y luego aplicarlo a la situación en la que estamos. Y es que el Papa, la institucionalidad, en el sentido religioso, digamos, de la carta, lo que pasa es que se vuelve rígido y dogmático y le empieza a faltar espiritualidad. Es decir, el contacto real, la experiencia real, con eso algo más grande de lo que hablan. ¿Quién aporta eso? La estrella. La estrella es alguien que está desnuda, en contacto consigo misma, con su verdad, con la naturaleza, con las estrellas, con el cosmos. ¿Sí? Este es un sacerdote, este es un místico, de cualquier religión. Aquí no estamos hablando de una religión en específico. ¿Sí? Este es alguien que predica, este es alguien que vive eso que este predicaba, incluso sin pertenecer a eso. Pero la estrella le aporta al Papa esa parte de vivencia, de experiencia que el Papa no tiene. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, este Papa es un político allá metido en su claustro, en su casa, en sus mansiones, en el Congreso, sin ver realmente el mundo, ¿sí? Adornado con todas sus cosas, sus riquezas y sus cargos. Y la estrella es un marchante, una persona desnuda que sale a la calle a pedir que se respeten sus derechos. Es una persona de a pie que está en la calle desnuda, en contacto con las problemáticas del país porque realmente las vive. Es el que sabe lo que está sucediendo y lo que está pasando. Este no lo sabe, necesita de estos, necesita escucharlos y entenderlos porque ellos tienen la experiencia viva de las dificultades que se necesitan resolver. El Papa es un anciano. La estrella son los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que han sido en su mayoría los que han estado al frente de este paro. Por otro lado, la estrella, volviendo desde el sentido general amplio del tarot, alguien que está en contacto con su verdad, con su desnudez, con la fuente, con la naturaleza, con el cosmos, puede a veces estar desperdiciando todo esto que tiene para dar, lo está tirando, no está teniendo un lugar práctico aplicable. Entonces ya no es el místico, sino el loco místico ermitaño por allá en su mundo, viviendo en completo estupor constante la vida, pero se olvidó del mundo o no tiene que ver nada con el mundo o no sabe cómo traducir eso que ha vivido y que ha encontrado para comunicarse a los otros. En ese caso el Papa sano logra
tomar eso y traducirlo de alguna manera para comunicarlo a los otros. Y en ese sentido, eso también es algo que se debe tener cuidado. Todos estos jóvenes y todo este movimiento que está muy grande, a veces se va más allá de sus lugares, se extralimita, se puede convertir en vandalismo. No estoy equiparando a los que salen a marchar con vándalos, pero hay algunos que en el calor de la protesta pueden llegar a vandalizar. Son pocos, no son la mayoría. Por el otro lado sí hay vándalos que se meten y aprovechan la situación de confusión para vandalizar, robar, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que pasa es que se desperdicie toda esta energía contenida que hay y que está saliendo a las calles, que pase durante unas semanas y luego se olvide, ¿sí? Se necesita una organización, y no digo que venga un político a unirse, a querer aprovechar toda esta manifestación social para sus intereses, no. O sea, ya no veamos al Papa como un político, pero sí como una forma de organizar y ordenar. Eso tiene que ver más con un orden y una organización ciudadana y comunitaria, que siempre se ha dicho, que siempre ha pensado, y que no sabemos muchos cómo hacerlos. Tal vez las culturas ancestrales, los indígenas, sí saben mucho de eso, de cómo organizarse en comunidad, incluir a los otros, llegar a acuerdos, y que los miembros de su comunidad hagan parte realmente de los procesos y de las tomas de decisiones. Ahí tendríamos mucho que aprender, pero eso es a lo que me refiero, tener cuidado de que todo esto que tengamos se desperdicie y que no encuentre como un canal para ordenarse y lograr llegar a crear cambios concretos y sostenibles en el tiempo. Entonces, teníamos aquí abajo en la Casa de las Herencias con el Arcano 13 toda esta situación de muertos, desplazados, conflicto, etcétera, etcétera, a lo largo de muchos años. Encima de ellos una institucionalidad y un gobierno que ha bebido de ellos, que lo oculta y que de alguna manera se aprovecha, lo utiliza y saca poder de ahí. Y vemos que el Papa está viendo aquí el carro, que también tiene en su mira sobre todo a ese conflicto, a esa idea de guerra inmediata, de la guerrilla. Se va a aprovechar y a meter del castrochavismo, si tienen como esa idea muy metida en sus creencias de que realmente hay un enemigo que quiere destruirlos y hacerle daño a ellos y a todo el país, y lo que ve es el uso de la militarización y la fuerza pública para defenderse de eso. No está viendo la estrella, no está viendo arriba, no está viendo nada más, solo está viendo eso. Pero tenemos estas tres ruedas, son tres ruedas que están de cierta manera contrarrestando todo esto y buscando cambiarlo y salir de ahí, porque estamos en este círculo vicioso constantemente, y poder salir de ahí de un lado para otro, ¿sí? Aquí no solo se trata de que sea el gobierno o la derecha, no, también la izquierda, mejor dicho, todos como sociedad hemos estado metidos ahí en ese círculo vicioso de guerra, de juicio, de ver el enemigo en el otro, en ese conflicto constante. Y vienen estos tres ruedas a hacer la fuerza para cambiar, para transformar, para pasar a algo nuevo, ayudado muchísimo en el corazón por esta estrella que nos invita a ver más allá de todo eso. Vean cómo ve desde otro lugar, desde arriba, y la mirada se está dirigiendo aquí. Estas tres cartas los veo desde otro lugar, desde un lugar más amplio, de un lugar diferente, donde no hay estas contradicciones, donde no hay estos conflictos, y donde podemos desnudarnos, mostrar lo que realmente somos, encontrar una verdad en conjunto y reconciliarnos. Y finalmente, de la última carta que quería hablar, era de esta carta del Sol en la casa 8, en la casa de la transformación. Esta es una casa que cambia cada año, es decir, que de lo que nos habla esta carta es para este año, específicamente como la posibilidad de transformación que tiene este paro y esta situación para el país en este año. El próximo año esta carta cambiará y será otra. Ahorita está el Sol. Y el Sol, como podemos ver, aquí hay dos personas, dos personajes
que se están como de alguna manera ayudando, acompañando. Uno está ayudando al otro a pasar, tenemos un muro acá atrás como que se está construyendo, está un gran sol alumbrando. Y el sol, dentro de sus muchas interpretaciones, pero la que veo que me hace sentido acá es la de construcción social. Nos está hablando de una posibilidad de construcción social, de reconstrucción social. Y algo que yo veo mucho en este paro es ese gran deseo y posibilidad de construcción, y sobre todo en los jóvenes, porque ese es un aspecto importante a resaltar. Es como si, escuchando a algunos jóvenes, hablando con otros, hablando también con padres de jóvenes, cómo ellos se encuentran ahí como un lugar en donde aportar. Y lo que estoy viendo, que para todos esos miles de jóvenes que están saliendo a marchar, a expresarse de múltiples maneras, entre esas también hay mucha expresión artística, pero todos estos jóvenes están encontrando en el movimiento del paro una posibilidad de darle satisfacción a esa construcción social, a ser parte de un cambio, a ser parte de una comunidad que está tratando de ser mejor, un lugar donde están siendo escuchados, acogidos, donde sienten que están aportando, donde están siendo reconocidos e incluidos, cosa que no están haciendo las instituciones, pero ellos están encontrando ese lugar ahí y lo están construyendo también ellos mismos. Entonces, esta carta nos habla de esa construcción social y esa posibilidad, no solo es para los jóvenes, sino para todo el país, de embarcarnos en un proceso real de construcción social. Está esa posibilidad, está ese inicio, ya veremos si se da o no, esto no es adivinación, pero lo que nos quiere decir aquí esta carta y este simbolismo es que esa es una gran posibilidad en la que estamos y que podemos aprovechar y que depende de nosotros aprovecharla. Por el otro lado, también muchas veces se interpreta estos dos personajes como hermanos y que esta carta nos habla de hermandad y de fraternidad. Y otra vez volvemos un poco a lo que nos decía la estrella. También el sol nos está hablando de poder concebirnos como hermanos. Todos los que hacemos parte de Colombia, ¿sí? Puede que no queramos mucho a nuestros hermanos o, mejor aún dicho de otra forma, que no estemos de acuerdo con lo que hacen nuestros hermanos, pero que finalmente más allá de eso somos hermanos, porque finalmente aquí hay una problemática de hermandad. Ese es el conflicto del país. Nos matamos unos a otros y creemos que el otro no es mi hermano, que no hace parte del país, que no tiene el derecho de estar en el país por pensar o actuar diferente, y lo matamos. Entonces esta carta nos invita a vernos de nuevo también más allá de enemigos, pero esta vez desde la hermandad y desde la posibilidad real de ayudarnos y acompañarnos. Otra cosa es que nuestros hermanos están dispuestos a eso, a vernos como iguales, pero eso no depende de nosotros. Lo que tenemos que hacer es que cada uno podamos lograr eso en nosotros mismos. Estar dispuestos a hacer las paces con nuestros hermanos. Y ojo, vuelvo a decir, hacer las paces con nuestros hermanos, perdonarlos, no implica que no paguen por sus delitos y se haga justicia. Ojo, no tiene que ver con eso. Claro que tiene que haber justicia y castigo por los delitos que se hayan cometido, pero perdonar, hacer la paz, es una cuestión más interna donde el juicio y la lucha emocional y el dolor finalmente lo puedo retirar para no seguir pegado de eso y embarcado una y otra vez en ese odio que no me permite salir y pasar a algo nuevo. Tiene que ver más con uno que con el otro. Es un gran reto, un gran reto para el país, un gran reto para muchas de las personas que están dirigiendo el país. Aquí es esa reconciliación y de nuevo como en la estrella es ver algo más allá, no es como que un bando y otro bando, la derecha y la izquierda, los guerrilleros y los paramilitares, la élite y el pueblo, los ricos y los pobres, bla 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 bla. Es poder ponerse en un lugar donde hay algo más allá que nos une. Vemos el sol que está aquí por encima de ellos, dándole sol, dándole calor y dándole vida a los dos sin importancia y sin diferencia. Y ese es un proceso en el que se está intentando hace unos años hacer, pero que es de gran complejidad y sobre todo las personas que han sido víctimas
y también los victimarios, es algo que como sociedad debemos finalmente y realmente acompañar como sociedad en conjunto, porque ha sido como por allá están las víctimas, por allá están los asesinos, los victimarios, los perpetradores, bueno, es un tema ahí que allá arreglarán, pero yo sigo por aquí con mi vida. Y realmente para hacer un paso y un proceso de sanación y de reconciliación se necesita una comunidad que esté sosteniendo, y es hora de que como país y como sociedad realmente podamos sostener y contener ese proceso tan difícil, y que puede ser muy benéfico para todos y también un ejemplo para el mundo. Bueno, eso es lo que quería compartir. Creo que es claro, creo que es muy diciente este referencial que nos da varias pistas, varias ideas para reflexionar, para profundizar, para accionar, para sentir, para entender. Como ven, hay muchas otras cartas de las que no se habló, hay otros aspectos de lo que podríamos hablar, profundizar, hay otras cartas como los recursos, cuáles son los recursos de este paro, los desafíos, en dónde puede encontrar el éxito, cuál es su búsqueda, y otras cartas. Hay muchas cosas de las que se puede hablar. Realmente es algo, esta herramienta es algo muy rico, algo muy completo. Pero bueno, si les ha gustado, si les ha servido, comenten, compártanlo, denle me gusta, bueno, todas esas cosas. Y si es así, podemos hacer otro video profundizando en esas otras cosas de los que no alcanzamos a hablar en este video. Espero que lo que este paro y esta situación nos viene a mostrar, a comunicar, logre el impacto suficiente para que se den los cambios, los reconocimientos, las participaciones, los compromisos y la inclusión que necesitamos para construir un nuevo país, un mejor país. Así que un gran abrazo a todos y mucha fuerza. Fuerza, Colombia.